Bien, jovencitos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer área de regiones triangulares, ¿ya? A ver, miren, vamos a aprender a calcular el área de una región triangular, o sea, la parte interna de la figura. La parte interna, Se me había ido el internet, profesor. Perdón por... buenos días, qué tal, cómo están? Ya, Buen día, profesor. hola, buenos días con todos muchachos. Vamos a aprender a calcular el área de la región triangular, ¿ok? O sea, la parte interna, la parte que está sombreada, esa es la región triangular, ¿ya? Fórmula, jovencitos. Miren, yo tengo aquí un triángulo, ¿no? Que es un triángulo normal, es un triángulo acutángulo, en donde presenta una base y presenta una altura. Entonces, cuando yo deseo calcular el área de este triángulo acutángulo, ¿no? Es la forma del triángulo acutángulo. Su fórmula sería la multiplicación de quién? De la base por mi altura dividido entre 2. ¿De acuerdo? Base por altura sobre 2. Esa es la fórmula para poder calcular el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. ¿Ya? Ahora, también hay un triángulo rectángulo que podemos observar, ¿no? El triángulo rectángulo recto en B. Cuando tú deseas calcular el área de un rectángulo, tienes dos formas, ¿no? Primero en función de sus catetos y el otro en función de su base, su altura. Por ejemplo, quiero calcular el área de un triángulo rectángulo conociendo sus catetos. Muy bien. Entonces, aquí tengo el cateto N, el cateto M, ¿no? Entonces sería N por M, M por N, ¿no? Es lo mismo, N por M o M por N, sobre 2, ¿no? De esta forma yo hallo el área del triángulo rectángulo, multiplicando sus dos catetos, el cateto N por el cateto M, ¿ya? Otra forma que puedo calcular el área del triángulo es conociendo su base y su altura. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, H vendría a ser su altura y su base vendría a ser la letra C, ¿no? Entonces multiplico base C por altura H sobre 2. ¿Ok? Entonces también podría calcular de esta forma. Pero yo les recomiendo que cuando tenga un triángulo rectángulo, siempre traten de ubicar sus dos catetos, multipliquen el cateto por el otro cateto y dividen entre 2, ¿ya? ¿Ya? Así de esa forma. Bueno, dependiendo de lo que tengan, ¿no? Si tienen aquí la altura y tienen la base, también utilizarán esta segunda forma. Bien, ahora tenemos un triángulo obtusángulo. ¿Por qué se dice un triángulo obtusángulo? ¿Por qué? Porque posee un ángulo obtuso. ¿Y dónde está el ángulo obtuso? Acá, ¿no? Recuerden que el ángulo obtuso es mayor que 0, perdón, es mayor que 90 y menor que 180, ¿no? Ese es un ángulo obtuso. Y los angulitos que están aquí siempre serán agudos, ¿no? Son agudos. Entonces, cuando usted desea calcular el área de un triángulo obtusángulo, entonces lo que va a hacer es multiplicar nomás, bueno, la base, que es esta parte de aquí, y la altura que está ubicada en la parte exterior, ¿no? Trazada desde el vértice A, ¿no? Una prolongación que conecta a la prolongación del lado CD, ¿no? Acá. Entonces, recto aquí, en H. Entonces, esto vendría a ser mi altura. Base, entonces, por altura sobre 2. ¿De acuerdo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Esa es la fórmula para hallar el área de un triángulo acutángulo, de un triángulo rectángulo, también se puede hacer en función de sus catetos, lo dije, y de un triángulo obtusángulo. ¿Ya? Ahora, tenemos también el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. Recuerden, un triángulo equilátero, muchachos, es aquel triángulo que posee todos sus lados iguales. ¿Ves? Lado L, lado L, lado L. Sus tres lados son iguales. Y también, aparte de tener tres lados iguales, también tiene tres ángulos iguales. ¿De cuánto cada uno? De 60, 60, 60, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que me dé 180. Porque si hubiera sido otro ángulo, por decir 50, 50, 50, no me da 180, ¿no? Entonces el único número es 60, 60, 60, ¿ya? Entonces, cuando yo deseo calcular el área de un triángulo equilátero, entonces su formulita sería lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Ya? De esta forma hallo el área de un triángulo equilátero. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal?
De esta forma hallo el área de un triángulo equilátero conociendo sus lados. ¿Correcto? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Muy bien. Ahora, la siguiente fórmula es la fórmula de Herón. La fórmula de Herón también es una fórmula que me va a servir para poder calcular el área conociendo los 3 lados de un triángulo, conociendo sus 3 lados. Aquí conozco el lado A, conozco el lado B, conozco el lado C. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de Herón? Fácil. Primero tendría que hallar el semiperímetro. Recuerden que el semiperímetro es la mitad del perímetro, ¿no? El semiperímetro sería entonces sumar los lados A más B más el lado C y eso dividirlo entre 2. Entonces, esto sería el semiperímetro, ¿ya? Y según la formulita me dice, el área del triángulo sería raíz cuadrada de P, que es el semiperímetro, por P menos A, entre paréntesis, por P menos B, entre paréntesis, por P menos C. O sea que el P lo voy a restando. Resto este lado y resto el otro lado, ¿ya? Esta es una fórmula de Herón, conocido también cuando yo de repente tenga como datos los 3 lados del triángulo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, sigamos. Y eso sería todo, ¿no, jovencitos? Bueno, acá lo dice, ¿no? Claro, acá indicaba que P es el semiperímetro A más B más C entre 2, ¿no? Y luego reemplacé en la fórmula. Bien, muchachos, esa es básicamente esas son las formulitas que vamos a emplear hoy día en el desarrollo de los ejercicios, ¿ok? Bien, jovencitos, a medida que voy explicando los problemas, me va avisando si tiene alguna dificultad. ¿Ya? Si tiene alguna duda, por favor avísenme nomás con toda Profe, confianza. el 1 me sale 12. El 1 le sale 12. Muy bien, vamos a comprobar si sale 12. Me también me sale 12. Y si sale 12, ¿no? Miguel también sale 12, correcto. Muy bien, señorita, muy bien, jovencito. Entonces, veamos. Este es un triángulo, ¿cierto? Me pide el área. Ya sabemos que formulita, fórmula básica, ¿no? Básica. ¿Cuál es la fórmula básica? El área de un triángulo es igual a qué, profesor? Base por altura sobre 2. Perfecto. Sobre 2, ¿no? Esto es mi formulita. Nunca te olvides, ¿ah? Yo sí que sí tú vas a ver, ¿no? Entonces vamos a encerrar en un rectangulito para que sea más visible para ustedes. Ahí está. Esa es mi formulita. Entonces yo debo de reemplazar ahí, ¿ya? Le digo, muy Profe, ¿qué bien. página es? ¿Qué página es? Díganle al alumno. Es la página 88. ¿Ya? Entonces, página 88. Muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, el área entonces va a ser igual. La base, que es 8, por mi altura, que es 3, ¿no? 8 por 3. Todo ello dividido entre 2. Entre 2. Claro que sí. A ver, ¿cuánto es 8 por 3 entre 2? 8 por 3 entre 2. 8 por 3, 24. 24 sobre 2, 12. 12, ¿correcto? ¿Con qué unidad estoy? Recuerden que el área siempre sale en unidades cuadradas, ¿no? Ahí estoy con metros, entonces será metros al cuadrado. Ahí está. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió el primer ejercicio? Sí, profe. Muy bien. Cualquier duda me Profe, la avisa. 2 me sale 20. A mí también me sale 20. Y a 2 le sale de eso. Correcto. Sí, Antes de profe, sale desarrollar la 20. 2, por favor, tomen nota para seguir con la 2. Tomen nota. Escriban. Escriban, muchachitos. A ver, escribimos. Me avisan cuando terminan. Ya está, profe. Ya está. Perfecto. Muy bien, entonces podemos seguir con la 2. Sí, es más, ya tengo respuesta. Por ahí me han dicho, profe, la 2 sale 20. Muy bien, y eso creo que sí es, ¿no? Así será, pues, ¿no? Entonces, bien, vamos, vamos. Fórmula, ya.
fórmula. Pero dime, ¿ese triángulo qué es? ¿Un triángulo normal? O sea, ¿es un triángulo octángulo, un triángulo rectángulo? ¿O es un triángulo obtusángulo? ¿Qué es? ¿Qué tipo de triángulo es? Obtusángulo, ¿no? Hay que reconocer la forma del triángulo, ¿no? Pero de igual forma, ¿no? Tiene su base, tiene su altura, ¿correcto? Entonces el área ya sabes que es base por altura sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Eso es la formulita, ¿correcto? De un triángulo. Muy bien. Encerramos esa formulita. Ahí está. Que no se olvide. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a reemplazar, ¿te parece? Vamos a reemplazar, reemplazando. Vamos a reemplazar por aquí. Ya hacemos un campito ahí. Y decimos, área es igual, base. ¿Cuánto es mi base? Dígame, mi base. ¿Cuánto es mi base? 4. ¿Cuánto es mi altura? 10. ¿Cierto? Entonces, 4 por 10. 4 por 10. Sobre 2. ¿Sí o no? Claro que sí. Háblame, muchachos. Háblame. 4 por 10, 40. 40 sobre 2. 20. Claro que sí. Valerie, ¿no? ¿O Valeria? Valerie, profe. Valeria. Ya, muy bien, Valeria. Valerie. O Valerie. Ya me confundo Sí. ya. Entonces acá sería 20. Estoy con unidades. Unidades al cuadrado. Listo. Ahí está. Me sale 108. Muy bien. Ya me están dando la respuesta, profesor. La 3 me sale 54, me dice Miguel. Vamos a ver si por ahí escuché otra respuesta también, creo. Ay, me salió 9. En la pregunta 3 le sale 9. Vamos a ver. Bien, primero tomen nota. A ver, escriban, jovencitos. Vamos a escribir. Sí, ejercicio 1 ya está hecho. Ejercicio 2 también. Ya, pero en el caso de la 3 sí puedo usar Pitágoras. Ahorita lo vamos a ver un ratito, Valeria. Ok. Salud. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Ya. Muy bien, ¿ya estamos todos? ¿Copiaron la 2? Sí, profe. Sí. Ya. Todos me dicen, profesor, un ratito, todavía no copio, un ratito, profesor, tiene que hablarme. ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3, a ver, aquí se van a confundir algunos, como ya he visto que están confundidos. A ver, para empezar, primero reconocemos. Este es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué rectángulo? Porque posee un ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? ¿Dónde está el ángulo recto? Aquí. Ahí está el ángulo recto, 90 grados. Entonces, escucha bien, ¿eh? Cuando tengas un triángulo rectángulo, tú no busques la base ni la altura, ya no lo busques, no lo busques. Busca los catetos de frente, busca los catetos. Recuerda que los catetos son estos lados que están al costado, ¿no? Aquí hay un lado y acá hay otro lado, ¿correcto? Esto de acá se llama hipotenusa. Esto no lo busques, ¿de acuerdo? Esto no. Recuerda que la hipotenusa es aquel lado que se opone al ángulo recto, ¿sí o no? Esta es la hipotenusa. Esto no vamos a utilizar en un triángulo rectángulo, no lo vamos a utilizar. A menos que, digamos, ya conozca la base y conozca su altura, a menos que ahí sí. Si conoce la altura, ya bacán, puedes utilizar. Pero si no, no lo utilices, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Vamos a hallar nosotros los catetos. Acá ya tenemos un cateto. El cateto que es del lado BC mide 12. Entonces, y este lado de aquí no sabemos cuánto mide, ¿no? Entonces podemos hallarlo, ¿no? Y conocemos la hipotenusa, ¿correcto? Entonces, vamos a utilizar un teorema muy conocido para poder calcular el lado de un triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿podemos calcular esta parte? Sí. ¿Qué teorema utilizamos? ¿Quién me dice? ¿Qué teorema?
Cuando yo no conozco un lado del triángulo Pitágoras. rectángulo. Pitágoras. Perfecto, perfecto, muchachos. Y ahí X sale 9. Pitágoras. Ajá, sale 9. Yo dije la respuesta del X, no del área. Claro, muy bien. Pero lo vamos a hacer igual, ¿ya? Pitágoras, ¿qué dice? A ver, hipotenusa al cuadrado. Recuerda que la hipotenusa es aquel que está al frente al ángulo recto, frente. Sería 15, ¿no? 15 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Un cateto es X, ¿no? Que sería X al cuadrado más el otro cateto que sería 12, ¿no? 12 al cuadrado. Es un sopero, ¿no? 15 al cuadrado, 225. X al cuadrado sigue siendo X al cuadrado. Y 12 al cuadrado, 144. Este se está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando, ¿no? 225 menos 144. ¿Cuánto es? 80 y 81, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces es igual a X al cuadrado. Perfecto. Entonces, ahora, toda potencia, ¿cómo pasa al otro lado? Toda potencia. Raíz. Claro que sí. Sería raíz de 81. ¿Cuánto es raíz de 81? 9. 9, profesor. 9. Ah, ya. Entonces, ya conozco el X. El X, profesor, salió 9. Entonces, recuerda, repito nuevamente, cuando tengas un triángulo rectángulo, olvídate de este lado que viene a ser la hipotenusa. Olvídate. Solamente multiplica este cateto que es 9 por el otro cateto que es 12. Multiplicación de sus catetos entre 2. Dice el dicho, ¿no? Cuando se quiere calcular el área de un triángulo rectángulo, multiplica simplemente el cateto A por el cateto B y lo divides entre 2 y se acabó. ¿De acuerdo? No te hagas bola, porque acá muchos se van a confundir. Profe, mi base es 15, pero mi altura es 12, me van a decir. Profe, mi base es 15, pero mi altura es 9, también me pueden decir. No, la altura viene acá. Y aquí, lamentablemente, en este ejercicio no conozco la altura. No conozco la altura. ¿De acuerdo? Entonces, eso no me Profe, sirve. Dime, escucha. pero en un triángulo rectángulo, si es que usted lo voltea, 12 sería la altura. Claro que sí, Ariano. Eso sí. Entonces depende de la ubicación, sí o no, depende de la ubicación. Como dice Ariano, por ejemplo. Ariano me dice, profe, si yo pongo el triángulo rectángulo en esta posición, esta de acá sería mi base y esta de acá sería mi altura. Claro que sí, Ariano. Si está en esta posición, exacto, tienes toda la razón. Si está en forma vertical, como ustedes dicen, si estuviera parado, ¿sí o no? Algo así. Pero ¿qué pasa si el triángulo rectángulo no está de pie, no está parado, está echado? Así, de esta forma, Ariano, así. Entonces esto ya no sería mi base, esto ya no sería mi altura. No, claro que no. Entonces, ¿cómo sería? Ah, ya, profesor. Entonces mi base sería la de aquí, la base. ¿Y cuál sería mi altura? La que yo pueda trazar. Esta sería mi altura. ¿Me dejo entender? Entonces, depende de la ubicación del triángulo rectángulo, ¿sí o no? Si está en forma vertical, bacán, base por altura. Pero si está en forma echada, horizontal, ahí no puedo decir que mis catetos son mi base y mi altura, ¿no? Tendría que saber mi base, tendría que saber mi altura. ¿Ok, Ariano? Ok. Listo, entonces esta aclaración siempre, ¿ya? Hay dos formas de calcular el área del triángulo, rectángulo, conociendo sus catetos y conociendo su base y su altura. Depende de la forma, ¿no? Depende de la forma como esté. Claro, si está en esta forma, mi base y mi altura es lo mismo, ¿no? Multiplicación de los catetos, porque este cateto es cateto al final del cabo, ¿no? Ya está. Sigamos. Okay. Ahora, simplemente hallemos, ¿no? Es un triángulo rect, rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? Bueno, multiplicando Ahí sería 9x, perdón, 9 por 2 9 por 2. entre 2. Claro que sí.
Claro, José, muy bien dicho. 9 por 12. Claro, profesor, de otra forma, ¿cuál sería? Multiplicando mi base, que es 15, y mi altura. José, ¿podría aplicar esa otra forma? ¿Base por altura o no? ¿O no? Sí, Pero sí lo podría, pero ¿conozco su altura? No, ¿no? No. no. Entonces no podría en este problema. No podría. Claro que sí conozco su base, claro que sí, porque el triángulo está echado, pero no conozco la altura. Entonces esa opción no me sirve. La otra opción, Josué, es que conozca los catetos. Y efectivamente, ¿no? Conozco los catetos y multiplique los catetos, ¿no? Cateto 9 por cateto 12 entre 2, ¿ok? Listo. Siempre aclarando, ¿no, Juancito? Si hay alguna duda, igual me avisa. Seguimos. El área, tal como me dijo José, voy a multiplicar sus catetos. Cateto 9 por cateto 12 sobre, sobre 2, ¿no? Sobre 2. Sobre 2. Perfecto. ¿Cuánto sería esto? 50 y... 54. Correcto, Miguelón. 54. Como estoy con centímetros, centímetros al corazón no. Centímetros al Cuadrado. cuadrado. Perdón, corazón, sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está, muchachos. Preguntas hasta aquí. A ver, dígame alguna duda. Por favor, con confianza, hábleme nomás. Y si no hay duda, por favor, tomen nota. Escríbanme, espero 2 minutos por cada problema, lo mucho 2 minutos. Ya está, profe. ¿Ves? José lo hace en 5 segundos, creo. Muy bien, voy a esperar todo. Claro, Ariano también me había dicho, no, profesor, 54. Miguel también me había dicho 54. Ahora Miguel me dice que en la pregunta 4 sale 14. Vamos a ver, Miguelón. Bien, profesor. Ya está, muy bien, Víctor. Bien, ¿puedo seguir entonces? Ya copiaron todos, me parece. ¿Sí? Avísenme, por ahí está mi amigo Nicolás. Avísenme, Nicolás, cualquier cosa. Rodrigo también. Valerie, Está, profe. Valerie. Ok, Rodrigo. Ya, me la Listo, avisa, por profesor. favor. Listo, listo, Ya listo. está, profe. Perfecto. Sigamos. Vamos con la pregunta 4. En la pregunta 4, mira, yo veo aquí un angulito recto. Ese angulito recto está para el lado derecho. También puede ir para el lado izquierdo, ¿no? Siempre los ángulos de 90 grados van para dos sentidos, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí se puede poner también, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿ves? Los ángulos rectos, al lado derecho y al lado izquierdo. Perfecto. Ahora, si se dan cuenta, se han formado dos triángulos rectángulos, uno a la izquierda y uno a la derecha. En la izquierda tengo un ángulo de 45 y a la derecha tengo un ángulo de 53. Y eso me hace recordar, José me dice, sale 14 al cuadrado. Vamos a ver, José. Y eso me hace recordar, 45 y 53 son ángulos conocidos, ¿sí o no? Son ángulos notables, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, miren, yo tengo acá dos triángulos notables, uno de 45 y 45 y el otro de 37 y 53, ¿ya? Vamos primero a trabajar con el triángulo notable de 45, ¿ya? A ver, triángulo notable de 45 y 45. A ver, ¿cómo era eso? Triángulo notable de 45 por 5. Ah, ya. Claro, a los dos 45 se le ponían. Primero vamos a poner otro. 45, acá va a ser 45, ¿sí o no? Ahí.
Claro que sí. Estamos trabajando en el lado derecho, en el triángulo derecho, en el triángulo ABH. 45, 45. ¿Recuerdan que a los 45 se le pone K? ¿Sí o no? A 45 se le pone K, ¿no? A este 45 se le opone K. Al otro 45 también se le opone K. ¿Sí? A este 45 también se le opone K. Y la hipotenusa es K raíz de 2, ¿cierto o no? K raíz de 2. Vamos a minimizar esta raíz. Ahí está. K raíz de 2, ¿no? Ahí está, K raíz de 2, ¿no? Entonces, a 45 se pone K, al otro con 5 se pone K, y la hipotenusa es K raíz de 2. Pero acá es 4 raíz de 2, entonces, ¿cómo tienen que ser esos dos valores? Iguales, profesor, iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque están ubicados en el mismo lugar. Entonces, muy bien. Ahora, de aquí, voy a hallar el valor de K, ¿sí o no? De aquí voy a hallar el valor de K, ¿cierto? De ahí hay el valor de K. ¿Quién se va? A ver, díganme, ¿quién se va? Igualando esto, se va el raíz de 2 de la derecha con el raíz de 2 de la izquierda o no? Díganme, ¿sí o no? Sí, profe. Claro, pues jovencito. Entonces, ¿qué me va a quedar? K igual a cuánto? K igual a cuánto? K igual a 4, ¿sí o no? Claro que sí. K es igual a 4, ¿ves? Ahí está, ¿ya? Entonces ya sé que mi K vale 4, muchachos, ¿ah? Ya sé que mi K vale 4, ¿no? Entonces, ya. Entonces, del triángulo notable de 45 y 45 hemos obtenido que mi K vale 4, ¿cierto? Debemos obtener. Entonces vamos a poner los valores, ¿ya? 4, K vale 4, perfecto. Este vale 4, ¿cierto? Y el otro K también vale 4. Y el otro también K vale 4, ¿no? Ahí está, ¿ya? Ahí está. Entonces, miren, ya terminamos en el triángulo notable de 45 y 45. ¿Sí? Ahora vamos en el triángulo notable de 37 y 53. Este 53, el otro es, el angulito de arriba será 37, ¿no? Ahora, recuerda que en el triángulo notable de 37 y 53, a 37 se le opone 3K, ¿cierto? Y le vamos a poner, ¿no? Ahí vamos a poner acá. Luego vamos a trabajar en otro, en el triángulo notable de 37 y 53, ¿no? Ahí, triángulo notable, ahora trabajamos ahí. Recuerda que a 37 se le opone 3K, ¿cierto? Esto ya sabemos, ¿ah? Si no sabemos, tenemos que aprender. 3K. A 53 se le opone 4K. A 53 se le opone 4K. Profesor, pero a 53 se le está poniendo 4. Ah, ya, entonces, ¿cómo tiene que ser 4 con 4K? ¿Tiene que ser iguales o no? ¿Sí? Iguales. Entonces, ahí lo podemos poner, ¿ves? Iguales. Y la hipotenusa es 5K. Bueno, sí, pero acá está 5K. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos, como sabemos que 4K es igual a 4, ¿cuánto vale mi K entonces? Mi K sería 1, ¿sí o no, muchachos? ¿Cierto? Entonces, hemos sacado en el triángulo 37-53, mi K vale 1. Y aquí sería 3K, ¿no? Pero K vale 1, entonces ahí sería 3 por 1, ¿no? 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Entonces, acá sería, jovencitos, 13 o no. O ya lo puedo poner aquí, no acuerdo. ¿Sí entienden, no? 3. Ya, así. Esto sería 13 o no. 3, ¿sí? Porque acá vale 1 ahí, ¿no? Ya, ahora sí. Ahora sí. Todo esto, que es la base, ¿cuánto suma toda esa base? A ver, porque yo necesito calcular el área.
el área no es base por altura sobre 2, claro. Entonces, ¿cuánto suma 4 más 3? 7. Esa es mi base. ¿Cuánto es mi altura? 4, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, luego me pide a mí, me pide el área. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura sobre base por altura, ¿no? La fórmula, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿cierto? Base por altura sobre 2. Ya, muy bien. Eso de ahí lo vamos a encerrar en un rectangulito para tenerlo presente. Y reemplazamos. Nada más reemplazamos ahora sí. Bien. Entonces digo, mi área es igual. Mi base que es 7 por mi altura que es 4. Todo ello sobre 2. 14. Claro, 4 por 7, 28. 28 sobre 2, 14. ¿Sí o no, Víctor? 14. ¿Estoy con qué unidad? No me dice nada. Ah, estoy con metros. O sea, metros al. Bueno, jóvenes, aquí si se dan cuenta solamente he tenido que conocer los triángulos notables de 45 y 45 y 37 y 53. Nada más. ¿Sí? He conocido los triángulos notables. ¿Ya, jovencitos? Bien. Pero Tomen notas ahí, por favor. ya está. Muy bien, vale. Me avisan los demás. Profe, Dime, José. ¿se escucha, profe? Sí se escucha, José, te Es que escucho perfecto. por un momento no se escuchaba. Ahí ya. Ya, José. Tomen nota, me avisan cualquier duda que tengan. Solamente he conocido aquí los triángulos notables Ya de está, profe. 45 y 53. He conocido parte de esta base, parte de la otra base y la altura y listo, ¿no? Bien. Vamos con el último ejercicio. A ver, me dice que toda esta parte de arriba mide 9. Pero yo sé que en un triángulo, perdón, en un rectángulo, ¿cómo son los lados opuestos? En un rectángulo, ¿cómo son los lados opuestos? Paralelos e iguales, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esto de aquí, si arriba mide 9, abajo también tiene que medir 9. ¿Perfecto? Claro que sí. Profe, eso me sale 5.5, 4.5, perdón. A ver, vamos a ver, José. Como acá yo veo 3 bolitas, esto me indica que estos 3 segmentos son iguales, ¿sí o no? Yo sé que A todos mí miden 9 y 9. medio, profe, pero es igual. ¿Cada uno cuánto sería? ¿3, 3 o no? Hábleme. Esto sería 3, ¿sí? 3, 3, 3. 3, 3, 3. 3, que por cierto ese 3 es la base ya, la base del triángulo octángulo, ¿no? Acá Ese es también 3. debajo del 1, también 3. Claro, José. Claro, porque mira, este lado de acá mide 4. Entonces todo eso de acá también debe medir 4. Todo. O sea, todo esto debe ser 4. Pero como yo ya tengo 1, entonces el que falta sería 3, ¿sí o no, José? Sí, 3, profe. 3 más 1, 4, pues, ¿no? Claro, y acá todo es 9. Como acá esto es 9, acá también debe ser todo 9. Y por eso que nosotros, pero acá dice bolita, significa segmentos iguales. Hemos puesto 3, 3, 3 para que me dé 9. Correcto, esa es la idea. Muy bien. Entonces, como me dice José, acá sería 3. Ya está. ¿Qué me está pidiendo? El área del triángulo obtusángulo. ¿Cómo es la fórmula? Base por altura sobre 2, ¿sí o no? Base 3 por altura 3 sobre 2. ¿No? Entonces, muy bien. Entonces dividimos acá. Es un triángulo obtusángulo. Es un triángulo obtusángulo. Entonces, la fórmula ya sabemos, que tenemos de frente, base 3 por altura 3 sobre 2, ¿sí o no, muchachos? Sobre 2. Profesor, va a salir inexacto, claro.
3 por 3, 9. 9 sobre 2. Si gustan, lo dejo como fracción, ¿sí? Lo dejo como fracción. Eso va a depender de la clave, si está como fracción. O si en la clave está como decimal, lo divide, ¿sí o no? Eso ya depende de la clave. 4,5. ¿Estoy con qué? Con metros, ¿no? ¿Metros? Sí, no, centímetros. Vamos acá con centímetros al cuadrado. Y esa sería mi respuesta, ¿no, jóvenes? Muy bien. Miguel dice 4,5. Perfecto, Miguel. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Más o menos quedó claro. Sí, profe. Sí, profe, sí quedó ¿Profe, claro. puedes subir? Sí, ¿puedo subir? Ya, claro que sí, ahí está. Dime quién levantó la mano, acá no veo el nombre. Profe, una pregunta. ¿Después puede explicar la 3 de la tarea? 3 de la tarea, ya. Algo rápido, perfecto. Ya, terminen de escribir para poder explicarle a José. ¿Ya estamos? Ya está, profe. Está, profe. Ya. Pero han copiado también esto, ¿no? Esto acá, 3, 3, 3. Acá también 3, ¿no? Estos detalles se tienen que copiar, ¿ya? Ya. La 3 de la tarea, ¿no, José? Sí, profe, la 3. Y a ver el toque. 1, 2, 3. Ya, José. Este de aquí es un triángulo equilátero porque tiene 3 lados iguales, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Sobre 2. Sobre 4. Ya. Entonces, según nuestro problema, el área sería lado es A, ¿sí o no? Lado es A. ¿Acá su lado es A, ¿sí o no? Al